Bueno, tenemos algunas preguntas de ustedes y hay una muy buena pregunta de Eloísa Oliva que pregunta a través de Facebook y dice, yo no hago taxes porque estoy deshabilitada, ¿también voy a recibir el estímulo o no? Bueno, esa pregunta se puede contestar según dijeron em, las personas que reciban algo, estén en algún programa del Estado, del gobierno federal, de asistencia económica, también van a recibir el estímulo. O si tú, Eloísa, recibes dinero del Seguro Social, también recibes el estímulo. Esto está cambiando porque como se están negociando en el Congreso, entonces, lo que dije al principio del programa, ya entonces le bajaron a quienes pueden recibir el estímulo, una persona que gane máximo 75,000, pareja 150,000. ¿Por qué? Porque el presidente, los demócratas y los republicanos negocian este tipo de cosas para que así lo puedan aprobar. Entonces, es importante y por eso estamos día a día siguiendo esta noticia, a ver qué pasa con el estímulo, a ver qué le cambian y qué hacen, pero seguiremos muy de cerca esta información. Pregunta también Ivonne Olvera, esta es una buena pregunta. ¿Qué diferencia hay en una pensión y el fideicomiso? Una pensión es un dinero que te dan si es una empresa. Hay empresas muy buenas que tienen pensión. Uno cuando está joven también a veces no le dicen, después de que uno está mayor es que se da cuenta y uno a los jóvenes tiene que decirle a los hijos, tienen que buscar trabajo en empresas que les den pensión. Después de que uno ya está mayor es que se da cuenta que la pensión es una maravilla. Yo tuve la fortuna de que cuando estuve en Telemundo, en esa época Telemundo era propiedad de, en esa época era, yo empecé, era propiedad de Sony, primero, de la marca de televisores era Sony. Luego se la vendió y la compró GE, los que hacen las lavadoras y bueno, tienen 60 y pico de empresas, General Electric. Esa es una excelente compañía. Y entonces ellos daban pensión. En esa época en Telemundo teníamos pensión. Entonces, yo tengo una pensión, imagínense. En esa época, pues joven, pues no la valoré ni sabía. Después que ya estaba de salida de Telemundo fue que me enteré que tenía pensión. Entonces a los 65, o sea, muchos años más adelante, recibiré pensión. Eso es muy bueno. Ahora uno dice, ah, qué bueno. Hablando de las canastitas donde poner huevitos. Entonces, volviendo a la pregunta, Ivonne, eso es una pensión. Un dinero que te llega por un trabajo que tuviste o por una especie de beneficio del Estado o del gobierno que te den una pensión. Hay pensión del gobierno, hay pensión de la empresa privada, pensión. Ese es un dinero, una suma de dinero mensual que te dan por X tiempo o por el resto de tu vida cuando te retiras. Fideicomiso es muy diferente. El fideicomiso es en inglés se llama un living trust. Que a propósito, una amiga me quiere que le ayude con un living trust. Yo tengo un gran amigo que hace living trust. El living trust es como decir una cajita fuerte, es una caja donde uno pone sus pertenencias, su patrimonio. Porque si usted tiene un testamento, el testamento sirve para ciertas cosas, pero un testamento es demandable. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de que muere una persona y en el testamento le deja todo a sus hijos y familiares. Y aparece el vecino y dice, no, cada vez que lavábamos aquí el auto o jugábamos con el perro, él me decía, si yo me muero, te dejo esta casa. Si yo me muero, te dejo esta casa. Entonces el vecino puede ir a corte, demandar el testamento y pelear y muchas veces tener la suerte de que el juez diga, no, si él dice que le dijo, la palabra vale, y entonces le dejan, hay que compartir la casa con el vecino. Eso pasa con los testamentos, que son demandables. Un living trust, un fideicomiso, no es demandable, no le mete mano nadie. Entonces, lo que ese señor, así le haya dicho al vecino que sí le iba a dejar parte de la casa, pero resulta que el señor antes de morir abrió un living trust. Yo lo asemejo como con una cajita, pero obviamente es un documento. Y ahí puso la casa, los carros, unas unidades de renta que tenía,
puso los ahorros, puso lo del colchón, puso el 401k, todo lo puso dentro del Living Trust y en el Living Trust decía, todo esto se lo dejo solamente a mi esposa y a mis hijos por partes iguales. Ese que está ahí dentro del fideicomiso o fideicomiso en español, Living Trust en inglés, no lo cambia nadie, ni un juez, ni un abogado, ni el vecino, ni la vecina. Nadie puede cambiar un Living Trust. Por eso es tan importante dejar un Living Trust. Porque si no, y hay varios casos. Aquí ya he contado el caso, uno de los últimos, pero hay varios buenos. El caso de este cantante Prince, que murió, no dejó Living Trust. Simplemente tenía una hermana, o heredó, dicen que dejó como unos 500 millones de dólares. Y entonces la hermana dijo, no, pues me quedó a mí la fortuna de mi hermano. Resulta que le aparecieron 16 hermanas más. Los que saben de estos temas aparecieron por ahí. Entonces, ¿qué le tocó hacer a la hermana? Los abogados le dijeron, mire, si nos vamos a corte, estas 16 nuevas hermanas, todas tienen su abogado, su tiburón, nos toca repartir toda la fortuna con ellas. Lo mejor es sentarse con las nuevas hermanas y negociar con ellas. Entonces le tocó darle varios milloncitos a cada una de las nuevas hermanas y quedarse con lo que más pudo. ¿Por qué? Porque no existía un Living Trust. Entonces, son cosas muy diferentes, Ivonne, pero muchas gracias por tu pregunta porque me hiciste tocar un tema que de otra forma tal vez no hubiera tocado. Diferencia entre pensión y diferencia entre un Living Trust. En estos días, con tanta red social, con tanta cosa que ponemos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Snapchat, hay que tener todo este tipo de armas legales, porque uno no sabe quién aparece diciendo que es que me dijo, que yo le dije, y le pueden meter mano al patrimonio que uno le deje a sus hijos o a sus nietos. Entonces, es mejor hacerlo de esa manera, porque la ley lo permite. Además, ya iba a cambiar de tema, pero ya me voy a alargar porque además hay otra cosa mucho peor. Si usted no deja ni testamento, y alguien me preguntó hoy, tengo que ayudarle a alguien que me preguntó, creo que en Instagram, muere la persona, no dejó ni testamento ni living trust. ¿Y saben con quién hay que pelear? Con el Estado. Si es con California, con Texas o con Florida o con Nevada, el Estado mete mano y se va a querer quedar con gran parte de esa fortuna o de ese dinero. Porque como no quedó a nombre de nadie, entonces ya tienen que los herederos conseguir un abogado, que ahí ya sabemos cuánto cuesta, que pelee contra el Estado para poder legalizar ese patrimonio que les dejaron, esa herencia. Y ahí prácticamente fácil, se va la mitad del dinero, si no es que más. Entonces, yo sé, y lo digo por experiencia, hay muchos adultos mayores que no les gusta tocar este tema, que no les gusta dejar sus papeles en regla, pero deberían hacerlo para no dejar un problema a sus hijos. Es dejarles un problema y entonces se pelean y es prácticamente dividir la familia. Deberían pensar en eso. Hay una historia de un multimillonario que dejó un problema serio por no dejar un living trust. La cuento después.